Buenos días eh, a todos los asistentes. Muchas gracias a los que se van conectando en este momento. Ya les voy anticipando que el día de hoy vamos a tener una charla relativamente práctica y con sentido también relativo legal. No vamos a profundizar mucho en el tecnicismo legal, más bien vamos a comentar lo que nos llama la atención a nivel de impacto de la reforma, no solamente por su perspectiva legal, sino también por la perspectiva práctica, el impacto económico que va a existir, las restricciones que se van a generar a partir de este cambio legislativo que se empieza a plantear desde el gobierno. Y esa es un poco la idea de la charla. Estamos acá con Natalia Suárez, que es asociada senior del grupo de práctica laboral, y con Lina Tapiero, que es asociada del grupo de práctica laboral también acá en Wisconsin. Buenos Entonces, días a todos. Buenos días a todos. gracias a las dos por conectarse, por acompañarnos en este momento tan crucial de análisis legislativo para el país. Ayer se presentó también la reforma pensional. De esa no vamos a hablar todavía porque está en proceso de digestión académica y jurídica por parte de nuestro equipo. Ya hay unos puntos de bastante relevancia que nos llaman la atención. También, y según nos coordinemos, de pronto preparamos algo parecido para conversar de la reforma pensional. Pero hoy nos vamos a centrar en la reforma laboral. Hoy nos vamos a centrar en todo lo que significa para efectos de país, de empresa, de empresarios, implementar un ajuste normativo. Entonces, como les decía, vamos a conversar hoy de la reforma laboral. Hemos bautizado esta charla como el reto de las empresas en 2023. Y lo hacemos así porque nuestra perspectiva trata de ser siempre positiva. Somos un equipo más del vaso medio lleno que medio vacío. Entonces creo que en los retos hay oportunidades y como equipos de trabajo, de áreas legales, de recursos humanos y con los aliados apropiados, que ojalá sean siempre Gómez Pinzón, nos vamos a encontrar en escenarios donde podemos ver oportunidades para salir adelante de la reforma. Esta es una reforma y la agenda un poco es hoy hablar de los tipos, el tipo de ley, la ruta legislativa, los derechos fundamentales que abarca la reforma, los principales puntos de la reforma, los incrementos, las restricciones y las novedades. Esta es una reforma, como les decía, y Natalia y Lina, cuando quieran opinar, adelante, que entra en un gobierno que nos plantea el cambio. Entonces nos dicen, este es el gobierno del cambio y a partir del cambio viene una reforma que tiene un componente social. ¿Cierto o no cierto? Lo vamos a terminar viendo más adelante. Nuestra opinión preliminar es que tiene temas positivos, sin dudas, donde generan formalidad a situaciones que ya venían regulándose a través de decisiones de nuestras altas cortes. Entonces siempre estaba ese choque de trenes que la Corte Constitucional legisla, que a través de la jurisprudencia es donde se están planteando todos los retos, y tiene sentido porque estamos hablando de un estatuto laboral que tiene muchísimos años, que viene de los años 50, entonces en esa perspectiva pues tiene mucho sentido que fueran las cortes las que empezaran a intervenir y a crearnos cuáles eran las líneas de acción. Sin embargo, pues por supuesto, ahí es donde estaba la oportunidad para nuestros legisladores. Hay unos temas que creo que no solucionaron, otros que sí. El inicio es el tipo de ley. Hay una gran diferencia, y aquí no me voy a detener en cuándo es una ley ordinaria y cuándo es una ley estatutaria. Ese mismo debate es el que se planteó para la reforma de salud. Entonces, la reforma estatutaria que debe reformar un derecho fundamental como es el de la salud, porque ya antes se había establecido que era un derecho fundamental de la salud, pues empieza a tambalear porque se presentó como ley ordinaria. Igual podría ocurrir con esta reforma laboral. Esto igual se los vamos a mandar a todos los asistentes. Hay una diferencia, el proceso de ley ordinaria puede ser mucho más sencillo que el de ley estatutaria, y la ley estatutaria pues involucra a todos los miembros del Congreso,
con un objetivo único y es hacer esa reforma a la ley en temas de orden constitucional y de derechos fundamentales. No me voy a quedar acá porque es muy técnico y realmente no estamos hablando nada de eso. A nivel legal esa será una decisión que tome la Corte Constitucional y que por supuesto a nivel de experiencia de los legisladores tendrán que capotear. Sin embargo, ¿cuáles son los derechos fundamentales que en este caso nos abarca la reforma? La igualdad, la estabilidad en el empleo, la remuneración mínima vital y móvil, el principio de favorabilidad, la primacía sobre la realidad y las formas, básicamente los principios que estaban en el artículo 53 de la Constitución Política. ¿Cuáles son los principales puntos de la reforma? En nuestra consideración están los principios laborales y constitucionales, el contrato de aprendizaje, el trabajo rural, la jornada laboral y dominicales, tercerización, subcontratación y unidad de empresa, trabajo en plataformas digitales, estabilidad laboral y modalidad de contratos, la equidad y la reducción de brecha y el derecho colectivo. Ahí yo creo que se va a centrar el grueso de la reforma para efectos de lo que nosotros podamos analizar. No voy a hablar de los principios, que es el primero, porque básicamente pues, lo que hace es recogerlos del artículo 53, los lleva a un punto legal, y en ese sentido pues nos formaliza, nos da esa institucionalidad y esa seguridad jurídica que era ya no tener que ir siempre a la Constitución, sino tener esos principios dentro de nuestro estatuto laboral, e incluye unos propios de la OIT que inicialmente o preliminarmente vamos a poder utilizar como parte de la organización de nuestro estatuto laboral. Me centro entonces de arranque en la estabilidad laboral y la modalidad de contratos. ¿Qué pretende esta reforma? Por supuesto, como su nombre lo indica, es generar mayor estabilidad. ¿Cuál es el centro de la reforma con esta estabilidad laboral? Pues que haya una regla general. Esa regla general va a ser que el contrato por excelencia sea el indefinido. Eso lo vimos desde los primeros borradores de la reforma. El contrato por regla general va a ser el indefinido y excepcionalmente será el contrato a término fijo y el contrato por duración de labor y labor. Y acá entonces ya arrancaríamos con nuestra dinámica panel de charla. Y quiero saber, Lina, ¿cómo viste ese cambio a nivel de la reforma? ¿Cómo crees que impactará esta reforma en temas de modalidad de contrato y estabilidad? Hola a todos, gracias Mauricio y saludando a todas las personas que se están conectando en este momento. Bueno, depende mucho de la actividad económica, de qué hagamos y para lo cual necesitamos trabajadores. Pero en principio, y como lo decías tú, esta reforma genera mucha más estabilidad para los trabajadores y nos centra sobre todo en cómo estamos manejando nuestro proceso de contratación y desvinculación. Las justas causas ahora van a ser nuestro caballito de batalla en el momento en que queramos terminar un contrato de trabajo. Vamos a tener mucha restricción para poder tomar decisiones unilaterales. Entonces tendremos como empleadores que empezar a desarrollar mucho más cuáles son las faltas graves, cuáles son las obligaciones de los trabajadores, porque ahora será el proceso disciplinario y la terminación con justa causa, casi que la forma por excelencia de terminar contratos, pues como lo prevé la reforma. La idea es que el trabajador tenga una garantía y una expectativa de seguir vinculado. Entonces, esa es como la principal recomendación, pues empezando ya como en materia, y tenemos una labor importante en establecer políticas, definir muy bien cuáles van a ser nuestras obligaciones de los trabajadores para eventualmente poder aplicar las justas causas sin temor mayor a que pues, estas terminaciones se puedan en algún momento reversar por decisiones judiciales. Natalia, ¿tú qué piensas? Pues dándole una lectura un poco positiva al texto de la reforma, pues yo pienso que invitar a la contratación a término indefinido puede llegar a ser positivo también. Muchas veces pensamos que la indemnización por terminación de un contrato a término fijo va a resultar más favorable y puede que no. Y organizar a todo el mundo con un contrato a término indefinido puede resultar administrativamente positivo y también desde el punto de vista económico puede resultar favorable. Y hablando un poco del preaviso del trabajador, pues esto ha sido una figura que digamos que en el papel pues siempre ha existido. Era como difícil de hacerlo exigible porque no había cómo,
Y de todas formas, en la reforma, aun cuando se menciona como esta obligación a cargo del trabajador, pues tampoco vemos que sea una forma de hacerlo exigible. Entonces, pues pareciera que estuviéramos en las mismas condiciones que antes respecto del preaviso de esa obligación para el trabajador. Sí, no sé ustedes qué opinan, pero eso es como una especie de recorderis que cada tanto nos hacen los legisladores. Y como cuando entró la ley de desconexión laboral y todo el mundo se alertó y dijo, ¿qué es esto? ¿Esto es nuevo? Algo. Cuando uno lo analizaba se daba cuenta que era lo mismo, y es que todo el mundo, pues, cuando sale del trabajo tiene derecho a desconectarse y que debe cumplir una jornada mínima, una jornada máxima, perdón, y pues si trabaja algo adicional se lo deben pagar y tiene que haber una razón objetiva para pedirle que trabaje. Todo eso ha existido siempre con la ley de desconexión laboral, porque hubo un recorderis legislativo y por eso es que tenemos tantas leyes en Colombia. Acá ocurre igual. En mi opinión, yo veo que el recorderis fue, ojo que los trabajadores tienen que renunciarle con 30 días de antelación. Y uno en muchas empresas se encuentra en escenarios en los que el trabajador renuncia a los 2 días. Y entonces, y da una semana o da 2 días, y me voy. Y la perspectiva es, puede hacerlo. En principio no. En principio y por ley no puede hacerlo. Lo que pasa es, como lo decías Natalia, no hay un efecto legal frente a esa decisión del trabajador. Entonces, pues seguimos no teniendo ese efecto legal. Creo que por ahí puede haber algún espacio para que, como con algunos clientes hemos hecho, se cree esa consecuencia y se parta de la presunción de que efectivamente, si no lo haces en los 30 días, pues estás incumpliendo una obligación. Hay algo que me llamó la atención de los contratos de término fijo y que tiene sentido con la finalidad del indefinido, y es que ya se acaba la figura de la prórroga indefinida. Uno antes tenía el contrato a término fijo por 1 año y podía prorrogarlo indefinidamente, 10 años, etcétera, y estaba el límite de el término fijo de 3 años, pero esos 3 años se podían prorrogar por otros 3 años, por otros 3 años, por otros. Ya no. Y ese era el mito que existía. Oiga, se acaban los 3 años y se vuelve indefinido. No, eso nunca va a ocurrir. Con esta reforma, ese mito se vuelve realidad. Pues ahora, cuando usted ya supere los 2 años, ya ese contrato pasa a ser indefinido. Incluso, y eso era algo que no me quedó claro del contenido de la reforma, pero cuando uno lo analiza se da cuenta que hace referencia a las prórrogas, simplemente para los contratos, a las varias prórrogas, simplemente a los contratos a término fijo inferiores a 1 año. Y yo, cuando lo veía, no sé ustedes qué opinan, yo les decía, yo pensaba para mis adentros, oiga, ¿y qué pasa con el término fijo de 1 año? Pues obvio no puede tener prórrogas varias porque una sola prórroga de 1 año pues ya te montó en los 2 años límites. Entonces ni siquiera se les ocurrió regular. Y tiene sentido. Entonces ahora ahí concluí, se puede hasta 2 años el término fijo y si usted necesita a alguien más de 2 años, tiene que ser indefinido porque hay una presunción de efectivamente tener una necesidad permanente que debe ser tratada por contrato indefinido. Y ahí están los requisitos. Tiene que ser superior a 1 mes, máximo 2 años, y si no, se presume que será indefinido. Aquí Mauricio quería aportar, y Natalia, si quieres, en un momento me complementas. Una recomendación muy práctica también para todos nuestros clientes que hoy están con nosotros es precisamente de ahora en adelante, y si esta reforma pues pasa todo su trámite legislativo y pues ya se convierte en obligatoria, nuestra recomendación va a ser, vamos a tener que realizar un esfuerzo también en la generación, en la creación de los modelos de contrato que vamos a utilizar con nuestros trabajadores. Para casos de contratos por obra o labor, que si bien todavía existen, y el contrato a término fijo que se prevé en esta reforma, vamos a tener que justificar muy bien por qué el trabajador se vincula bajo esta modalidad y no bajo el contrato a término indefinido. Entonces allí también, para que lo tengan ustedes en su radar y eventualmente lo trabajaremos, los contratos van a tener que incluir ahora como una cápite o una sección de consideraciones. Lo mismo lo vamos a ver en un segundo también cuando hablemos de la estabilidad laboral reforzada, y es incluir en los contratos la justificación de por qué contrato bajo un contrato distinto a contrato a término indefinido. Y si tengo un trabajador en una situación especial, incluir también en esas consideraciones que conozco de la situación y que las partes sabemos que estoy contratando un trabajador con una potencial limitación. Eso es muy importante y muy práctico para que lo tengan en el radar.
Sí, a nivel de estabilidades, Natalia, no sé cómo lo veas, pues es algo bien interesante que se hizo a nivel legislativo y es que aclaró, me dejó ese huequito ahí que dice que no es taxativo. Entonces, no sé cómo veas ese espacio de no ser taxativo, pero yo recojo todavía con el vaso medio lleno que me regulen las estabilidades y que ya me las aclaren. Es que antes era muy etéreo todo y quedábamos como al arbitrio de la decisión del juez de tutela que muchas veces no tiene ni idea de derecho laboral. Sí, de acuerdo. O sea, al margen de estar de acuerdo o no con que estos fueros generen una estabilidad laboral reforzada, al menos desde el punto de vista empresarial nos da la claridad de quiénes van a tener el fuero, cómo va a operar y realmente a quiénes puedo o no despedir de manera unilateral. Entonces, al menos me da claridad de a quiénes debo proteger y cómo. O sea, al margen de, que sería otra discusión, si estamos de acuerdo o no con ese tipo de fueros y con ese tipo de protecciones. Y además es súper interesante porque los que nos leímos todos los documentos de reforma, los borradores que arrancaron con una cantidad de errores ortográficos que cuando los leíamos la conclusión era este no puede ser porque si sale una ley así va a ser vergonzosa, pero que tenía un fondo la intención real de lo que se pretendía por parte del gobierno y el legislador. Y cuando arrancó era más o menos, usted no puede terminar el contrato unilateral y sin justa causa porque hay acción de reintegro para todos los efectos. Ahí había un gran susto. Todo eso se terminó moderando. Yo genuinamente tengo admiración y respeto por el viceministro Edwin Palma, que me parece un tipo brillante, y en muchos de sus exposiciones es muy racional y yo esperaba una reforma que tuviera cierto sentido de racionalidad, por lo menos en la parte individual, en la parte colectiva, esperaba tal cual lo que ocurrió y luego lo vamos a ver más adelante, pero creo que en los fueros quedó muy claro. Insisto, el huequito donde me dice que no es taxativo es como el que me da espacio para que la Corte siga interpretando situaciones, que también tiene sentido cuando uno analiza que las decisiones de una acción de tutela pues son interpartes, no son erga omnes desde un análisis jurídico. ¿Qué quiere decir interpartes? Pues que rige solamente a la situación particular. Si yo te demuestro estar en una situación que necesita protección y el juez de tutela me lo analiza, me la podría dar. Pero todos estos elementos que dijo el texto, que establece el texto, pues son los base. Hay un escenario que cambió ahí y es el de prepensionados. ¿Cómo vieron ustedes el escenario de prepensión? Estás en silencio, Lina, si estás diciendo algo. No, quería darle espacio a Natalia porque ahorita la interrumpí un montón. Pero bueno, respecto a este tema de los prepensionados, yo también tengo una interpretación del vaso medio lleno, como decía Mauricio. Lo que trae esta reforma presentada, este proyecto de reforma, es que va a haber una protección y ya no va a estar basada, y yo recuerdo con muchos clientes haber tenido esta conversación, y es que actualmente lo que tenemos no es un fuero legal de protección a las personas que van a adquirir su derecho a la pensión, sino que ha sido una construcción por parte de la Corte Constitucional a partir de una interpretación de una norma aplicable al sector público. Actualmente lo que tenemos es que si yo con la terminación del contrato le frustro al trabajador su derecho a adquirir la mesada pensional, allí va a haber una protección y eso es lo que actualmente se recoge con las sentencias de la Corte. Lo que propone este proyecto de reforma es que básicamente la protección se va a generar es cuando ese trabajador esté a 3 años o menos de adquirir los requisitos. Entonces es un escenario, una interpretación distinta, una mirada pues, que varía frente a lo que tenemos actualmente. Y me permite, incluso es favorable para que yo pueda contratar a un trabajador. O sea, si yo tengo a alguien con 59 años, 60 años, que ya cumplió con sus semanas, ya tiene los requisitos, ya tiene todo, pero no se quiere pensionar porque es una persona todavía activa, pues lo voy a poder vincular y no voy a tener en principio ese riesgo allí respirándome detrás
que no voy a poder terminar ese contrato, sino que lo que va a pasar es que, y de nuevo vuelvo a mi comentario, voy a tener un contrato de trabajo en el cual pongo una seccioncita de consideraciones en donde digo esta persona ya tiene cumplidos sus requisitos a pensión, ya va a ejecutar esta labor, y el día de mañana, si requiero terminar el contrato, lo voy a poder hacer porque estoy reconociendo desde el inicio de la relación laboral que contraté a una persona en una situación especial. Entonces, digamos, eso es muy positivo, lo valoro mucho del texto que finalmente se presentó y creo que le da una hoja de ruta mucho más clara a los empleadores. Pues desde la mirada del empresario y de la protección al prepensionado, a mí me parece un poquito preocupante que amplía la protección, porque en la interpretación anterior, lo que pensábamos es que a quien le faltaran los 3 años para cumplir el requisito de las semanas o el tiempo, le operaba la protección para protegerle sus derechos fundamentales, etc. Ahora, con el texto de la reforma, se entiende que va a estar protegido el trabajador a quien le falten tanto las semanas como la edad. Y eso obviamente restringe la posibilidad del empleador para poder terminar este contrato y pues nos amplía los fueros y las protecciones y el tema de poder manejar el despido de trabajadores que ya tendrían que estar de salida para darle el espacio a los trabajadores nuevos. Entonces es un poco preocupante, digamos, volvemos al punto de que es importante que esté establecido y que sea claro como regla, pero es un poco preocupante la forma como está redactado. Sí, a mí particularmente, esta es de las cosas que me gustó, y yo lo hablaba con colegas, y pues había algunos que no les gustaba mucho mi posición, pero a mí me parece chévere, porque entre otras cosas, cuando yo estoy analizando el fuero de prepensión y lo que dice la Corte Constitucional es bien interesante. Yo te frustro el derecho si te termino el contrato, porque la edad, pues yo no te la frustro, la vas a cumplir si te termine yo o no te termine yo el contrato. Y a partir de ahí todos empezamos a decir, si ya tienen las semanas cumplidas, pero no tiene la edad, pues entonces no hay fuero porque igual se va a pensionar. Quedaba un bache importante y ahí está el componente social que lo compro y me parece interesante, y es las personas en edad cercana a la pensión tienen más difícil su empleabilidad. Usualmente, y esto es un contexto o una circunstancia mejor para analizar, pues son personas que tienen una antigüedad en la compañía. Son personas que han rendido, han tenido cierta lealtad. Entonces, que yo proteja a una persona en esa edad cercana a la pensión no quiere decir que estoy siendo arbitrario, sino que estoy protegiéndole su ingreso mensual hasta que obtenga la mesada pensional. Ahí me gustó. Me restringe la libertad y eso, por supuesto, no me gusta, pero me da ese contentillo de decir, si usted lo va a contratar, ponga que usted sabe la edad que tiene, que usted no lo está discriminando en el momento de contratarlo, por lo tanto, usted va a poder terminar el contrato bajo esa misma línea y se va a presumir que usted no lo discriminó. Entonces, eso me permite a mí hacer esas contrataciones, como lo decía Lina, pero al final me gusta que la discriminación, que la protección no solamente se limite a las semanas, sino también a la edad, porque esa es una realidad de país. Yo tengo que entender que tienen que faltarle los 3 años, pero no solamente en semanas, sino también en edad. Yo siempre era más de esa tesis, a pesar de que, por supuesto, la defendí cuando la DSU salió, pero ahí me parece interesante, parece que recoge un componente social chévere de protección. Esas son de las protecciones que cuando uno las mira objetivamente funcionan. Si yo tenía un trabajador que me ha prestado servicios durante 10, 15 años, pues yo debería acompañarlo hasta que se pensione. Eso no quita, y ahí también nos da mucho el escenario legislativo, que si hay una justa causa el contrato se acabe y yo pueda adelantar esa justa causa y poder terminar el contrato, porque pues el fuero no es un elemento de protección absoluto. Pues puedo ir a una autoridad. Ahí creo que el Ministerio del Trabajo, y espero que así lo estén organizando desde su estructura administrativa, pues fortalezca esos procesos de autorización para que esto no se vuelva un saludo a la bandera. O sea, ahí les digo la verdad, me gustó. Dentro de los fueros, el sindical es el único que tengo que acudir ante la justicia. Los otros fueros sí los puedo hacer ante el Ministerio del Trabajo. Y como lo decía Lina, pues si yo advierto la condición de la persona al contratarla, voy a poder desvirtuar la existencia del fuero. Esto es un llamado para colegas y para
clientes que no se dejen contaminar a veces por esas propuestas creativas que al final le siguen haciendo daño a las empresas, y es no pongan un predeterminado de consideraciones de conozco tu situación de salud en genérico. Eso lo único que va a hacerle daño es a la estructura de contratación, que sea real, que si yo voy a poner una condición previa en las consideraciones, sea real, porque ya me imagino, y lo sé porque pues uno cae en esa tentación, empezar a crear las consideraciones genéricas para que cuando yo vaya a terminar, si la persona se me enfermó durante el transcurso de la relación laboral, yo pueda decir, ah, pero en el contrato está, entonces te puedo votar porque así te contraté. No es cierto. Entonces, ahí siempre se nos va a caer nuestras estrategias de defensa si lo que hacemos tiene un objetivo y es saltarnos el propósito de la ley. Y el propósito de la ley es demostrar que no hay discriminación. Ahí nos lo recoge, y si eso lo hacemos de forma correcta, creo que nos va a funcionar a todos y vamos a poder tener un componente de formalidad interesante. Ahí pasamos ya entonces al tema de las indemnizaciones. Este está al final incluido dentro de nuestro esquema como algo de costos, como algo importante para la relevancia de los costos. Lo conversamos, tuve la oportunidad de conversarlo ayer con colegas y todos coincidíamos en que efectivamente, pues acá va a haber una restricción a la libertad porque va a costar más terminar un contrato. No sé, Lina y Natalia, ¿qué opinan? Natalia, arranca tú. ¿Cómo viste este punto de la reforma? De acuerdo, esto lo que va a hacer es que nos va a hacer repensar las terminaciones. Hasta hoy, y yo he estado de acuerdo con esa facultad del empleador, terminar el contrato pagando una indemnización de manera completa y oportuna, funciona, pero digamos que esto claramente va a hacer repensar al empleador al momento de la terminación, porque pues va a encarecer lo que me representa la indemnización del trabajador, como dentro de muchas otras cosas que van a encarecer. Sí, no hay mucho más por decir, que tengan en cuenta que antes las reglas eran 30-20, si estábamos hablando hasta 10 salarios mínimos, y más de 10 era 20-15. Entonces las personas que ganaban más de 10 salarios mínimos, su indemnización no era muy alta. Ahora todo es 45. 45 días por el primer año fracción y 45 días por cada uno de los años siguientes. No hay mucho más. Este es un tema que se planteó en los primeros borradores como una regresión a normas anteriores. Ahí tenía todo su tinte político para atacar pues al presidente de turno cuando se expidió la modificación en el 2002. Ahora no es tan regresión porque es más alta. Antes era 45-40, ahora es todo 45. Entonces es más costoso. Ahí hay algo interesante, y es que la mirada internacional a nivel de inversión extranjera es fuerte. Siempre nos preguntan cuánto se paga de indemnización en Colombia. El valor es tanto. Cuando el valor es alto, pues la mirada cambia. Y ahí, sin dudas, pues podremos tener un efecto adverso. Yo creo que, y acá hago mi paréntesis, la reforma tiene ese elemento de formalidad excesa, de restricciones excesivas, y a partir de ahí, pues sí se puede uno encontrar en un escenario donde se va a fomentar la informalidad y se va a fomentar el desempleo, porque Colombia, pues siempre nos hemos caracterizado por ser un país con unos documentos jurídicos o estatutos normativos muy bonitos, y la capacidad de nuestros abogados y legisladores casi siempre es altísima para desarrollar textos incluso poéticos para regular situaciones de la vida real. Lo que ocurre es que la formalidad del documento no siempre coincide con la realidad económica del país. Entonces, cuando yo le creo todas estas restricciones a un país que tiene una situación de desempleo alta, que tiene unos golpes económicos muy altos, pues sin dudas voy a generar un efecto contrario. Entonces, ese es mi paréntesis. Yo creo que esa es la parte negativa de la norma. Para todos los que están conectados, que son en su mayoría nuestros clientes, pues yo creo que no está tan complejo. Yo creo que es algo asumible y simplemente modulable, ajustar sus estructuras de trabajo, pero para lo que en principio pretendía hacer el gobierno, y era generar mayor empleo, mayor formalidad, dar seguridad, eso no va a ocurrir. Yo creo que eso va a ser el efecto contrario, porque
pues las empresas que pueden asumirlo económicamente lo harán, las que no cerrarán y las que estaban a punto de volverse formales, pues lo pensarán dos veces. Entonces el efecto será el contrario. Hay empresas que arrancan o emprendimientos que arrancan con la posibilidad de crear empleo formal y ese es su sueño, porque lo tenemos desde Gómez Pinzón y acompañó en muchos emprendimientos y ese es su sueño, generar esa formalidad y al final eso se reduce a que no se va a poder porque las leyes cada vez son más difíciles. Perdón, cierro paréntesis. Yo quería complementar una cosa, y es que creo que un efecto práctico también de esto es que los empleadores van a intentar otras formas de terminar el contrato. De pronto vamos a mover un poco más el mutuo acuerdo, beneficios de otro tipo al final, o intentar construir de una manera más sólida las justas causas, simplemente para no tener que pagar estas indemnizaciones altas. Listo. Correcto. Sobre este punto tenía ya un mini comentario y esto es más como de análisis. Este punto en los diferentes borradores de la reforma es uno de los que más cambió. Digamos que eso es muy interesante y como le decía Mauricio, al principio tenía un tinte muy político. Nos decía que la indemnización, la terminación sin justa causa era básicamente una elección del trabajador. Si quería ser desvinculado, se pagaba esta indemnización, si no, pues sería reintegrado. Y había incluso una clasificación importante respecto de la antigüedad de los trabajadores al momento de ser despedidos para calcular esa indemnización. Al final todo esto se eliminó, creo que puede ser incluso mucho más fácil a la hora de aplicar estas normas que tengamos solamente un criterio, que era como le decía Mauricio, ahora casi que todos 45 días mínimo. Pero bueno, pues resta ver cómo se va a ir desarrollando. Vemos que estamos teniendo preguntas en el chat. Vamos a ir avanzando y las vamos respondiendo allí individualmente. Pero sí, básicamente eso era uno de los puntos que me parecía interesante, que viéramos cómo iba modificándose esta norma respecto a los borradores e incluso podemos prever que en la discusión ya legislativa también van a haber modificaciones y es de interés de muchos sectores que pues esto no quede tan rígido en ese sentido. Sí, ahí para adelantarme, y las preguntas las hacemos al final, pero me parece interesante una, y es los contratos por hora y labor, cuando están atados a actividades de venta, son una actividad esencial. Y sí, el efecto es, hay que modificar sus estructuras porque el propósito de este proyecto de reforma es que si es una actividad permanente debe tratarse a través de contratos a término indefinido. Y eso es un golpe bien fuerte para muchas estructuras de trabajo, para muchos sectores de la economía y de servicios que están ligados a contratos o que están ligados a una actividad puntual. Sin duda creo que eso se podrá profundizar y ese será uno de los puntos a debatir en la reforma. Este es otro paréntesis y así un poco lo publicitamos desde Gómez Pinzón este evento y es vamos a calmarnos, como decimos, vamos a calmarnos un poco porque todavía no es tan firme. Entonces, hay mucho por aquí para recorrer y muchos puntos se van a modular. Entonces, no es momento de enloquecernos, es simplemente un momento de entender e ir pensando lo que pueda ocurrir. Entonces, sobre eso vamos a tener mucha creatividad desde nuestro equipo de trabajo, con nuestros clientes y con base en los diferentes sectores y creo que vamos al final, cuando ya tengamos una modificación legislativa en firme, a tener un nuevo evento de estos para conversar realmente qué fue lo que ocurrió. Y Carolina, perdón, decía que no le había quedado claro el tema de la cláusula de prepensión. Ya van a ser ambas, es semanas y edad, pero uno puede contratar a una persona que ya se encuentre en una situación cercana a la pensión, pudiera considerarse prepensión, y establecer que se contrata bajo esa condición, entendiendo la existencia de esa protección. Por lo tanto, ahí no habrá fuero de protección, no va a haber una restricción para terminar el contrato, salvo que se demuestre que yo discriminé a la persona al momento de terminarle el contrato y básicamente que lo terminé por edad o por estar cercano a reconocer la pensión, a obtener el reconocimiento de la pensión. Eso es todo. Hay algo que se me ha quedado por fuera y se nos quedó por fuera de la presentación, doctoras. Lo voy a incluir acá. No sé si ahí se ve todavía mi pantalla. ¿Se ve la ley?
que es la indemnización por falta de pago, que lo conversamos y esa es la famosa indemnización moratoria o lo que muchas personas hablan de brazos caídos. Entonces, la indemnización moratoria es cuando al terminar el contrato no se han realizado los pagos completos, se genera el pago de un día de salario por cada día de demora en el pago. Tenía una limitación de 24 meses que se eliminó, esa ya no está incluida, y adicionalmente incluye la indemnización. Acá está, perdón. Incluye la indemnización. Ahí creo que hay un punto de relevancia porque siempre cuando hacíamos el análisis de riesgo de terminaciones, nuestra respuesta es la indemnización no genera moratoria y hay un sentido y es que la indemnización es un derecho incierto que surge a partir de una evaluación del empleador sobre una justa causa. Yo hago el análisis, creo que cometiste una justa causa, te termino el contrato de trabajo con justa causa y no te pago indemnización. Eso es un derecho incierto porque eventualmente es un juez el que decide si tenía derecho a la indemnización porque yo apliqué una mala justa causa o no apliqué en forma correcta la justa causa. Si yo no apliqué en forma correcta la justa causa, hay un pago de indemnización moratoria. Y ahí va a haber mucha inseguridad porque finalmente yo no actué en ejercicio de un acto deliberado para hacerle daño a mi trabajador. Yo no tuve intención de no pagarle. Yo creía genuinamente que no tenía que pagárselo. Y al yo creer genuinamente que no tenía que pagárselo, pues un juez es el que me debe desvirtuar esa presunción. Ese elemento queda eliminado, entonces creo que ahí vamos a tener que tener mucho cuidado en cómo hacemos los procesos disciplinarios para tener absoluta certeza de la existencia de la justa causa. Contratistas y subcontratistas. Lina, ¿cómo viste este punto de la reforma? Este también es uno de los puntos álgidos porque sin duda le pega a todo el aparato productivo del país. Lo que plantea esta reforma es que para yo tener la viabilidad como compañía de contratar, de vincular a un tercero, este tercero que no va a estar vinculado a un contrato laboral, sino a través de un contrato de prestación de servicios, para que pueda ser viable esta alternativa, tiene que ser especializado en su labor y tiene que tener detrás un respaldo empresarial demostrable, una estructura corporativa demostrable ante las autoridades. ¿Y esto en qué se traduce? Lo primero es que la figura del contrato de prestación de servicios, y lo veremos en unos momentos, con personas naturales, se restringe mucho con esta reforma presentada. La idea es que, y como le decíamos al principio, todo migre a que sea contrato de trabajo y de preferencia contrato a término indefinido. Pero ahora, respecto de los contratistas independientes, lo que sí va a tener un impacto importante es que ya no voy a poder tener este contrato para labores específicas que requieran mi compañía con unos proveedores o prestadores de servicios que hacen de todo. Porque lo que me presenta la reforma es que va a haber un requisito de especialización. De lo contrario, pues se va a entender que las personas que están ejecutando este contrato de prestación de servicios, pues realmente son mis trabajadores. Aquí hay otro punto importante y es la unificación de los beneficios y las escalas salariales. Esto ya, digamos que venía tratado de manera jurisprudencial, pero ya la reforma plantea que todos los trabajadores de ese tercero van a tener que tener los mismos beneficios, las mismas prerrogativas que las que tienen mis trabajadores. ¿Hasta qué punto eso va a tener un impacto negativo? Porque si, digamos, yo soy una pequeña y mediana empresa y logro un contrato genial con una gran empresa, pues hasta qué punto podré yo igualar esos beneficios que tiene mi contratante, porque son músculos económicos distintos, serán seguramente, se encarecerán los costos de la prestación de servicios especializados, pero digamos que eso es lo principalmente que me llama la atención y lo corto aquí para que Natalia pueda intervenir también, pero digamos que eso es lo que me parece más interesante de momento. No, solo iba a complementar dándole una mirada positiva, y es que el hecho de que se requiera que estos terceros tengan una especialidad productiva, pues al final del día es mejor para todos porque va a significar una organización administrativa. Es decir,
para bajar el pánico, como decía Mauricio, no es que simplemente esta figura va a desaparecer, es que tenemos que organizarla de una manera diferente y buscar un proveedor especializado. Hacerlo Ya, bien. exactamente. Entonces, es un poco darle una mirada positiva y es esto va a ser posible, simplemente tenemos que organizarlo de una manera diferente. Sí, y para los clientes que estén conectados y hayan trabajado ese tema con nosotros, saben que yo soy muy cansón con ese tema y es, contraten empresas especializadas cuando quieran tercerizar una actividad especializada. ¿Cómo sustento yo que es autónomo e independiente? Pues si el otro realmente sabe hacer las cosas que le estoy pidiendo que me haga, mejor que yo, para yo dedicarme a lo que yo quiero hacer. Todas las empresas tienen muchas actividades y esas actividades son escindibles. Si son escindibles, yo se las puedo delegar a un tercero para que las haga. Cuando yo se las delego a un tercero para que las haga, lo normal es que ese tercero las haga igual o mejor que yo. Si no las hace igual o mejor que yo, ¿para qué las voy a delegar? Y eso es básicamente lo que recogió la norma. A mí ese punto me parece que tiene todo el sentido, porque acaba con esas empresas toderas. No hay nombres, por supuesto, pero acaba con las empresas toderas, acaba con esa figura del outsourcing light, que es una gran mentira, que no existe en Colombia, y que al final lo único que genera es la posibilidad de simular relaciones que no existen y aumentar la probabilidad de contingencia o liabilities para la imposición de multas. Ahí lo compro totalmente, la especialización productiva y la organización empresarial. Ese tema de la organización empresarial me abre una puerta bien, bien chévere y es los mismos derechos y eso no me gusta. Perdón, hago ese paréntesis a lo que decía Lina. Ahí se le nota mucho la mano a nuestro viceministro y es que eso es lo mismo que hacen en el sector petrolero. Todas las empresas contratistas de los sectores petroleros tienen que aplicar los beneficios de la empresa contratante. Y aquí el hombre lo que hizo fue bajar esa circunstancia a todo el sector económico del país y eso incluso me desvirtúa mi autonomía técnica y financiera. Yo veré cuánto le pago a mis trabajadores. Yo veré si les pago bien, mejor, si les doy más beneficios. Esa es parte de mi atribución. Y creo que por ahí uno puede darse la pela al legislativo para que eso cambie. Más allá de eso, como les decía, me parece interesante y me gusta. Tema de la organización empresarial, Natalia, ¿cómo lo viste cuando ya hacemos el análisis de la persona natural? Y yo les decía que creo que ahí hay un conector, no sé cómo lo ves. Sí, no, desde la persona natural, sí tengo un punto de vista crítico y es que realmente prohibir la celebración de contratos de servicios o de prestación de servicios con personas naturales me parece que va a afectar la economía duramente, ¿sí? Por supuesto que el contrato de prestación de servicios desde una perspectiva laboral, pues no es el ideal. El contratista independiente no tendrá nunca los mismos derechos que un trabajador y etcétera, pero desde el punto de vista de la economía de la familia y también la del país, pues obviamente se va a afectar eliminar esta figura porque yo sí creo que movía un montón la economía o la mueve y también es una alternativa para muchas personas en Colombia para ejercer actividades para conseguir dinero, para mover su propia economía. Entonces sí creo que, o sea, desde lo crítico, sí creo que prohibir esta figura es un error. Sí, y el tema de la organización empresarial estaba ligado a eso, como que para que usted haga una actividad que sea de mi empresa y la haga en forma correcta, pues usted tiene que ser una empresa debidamente estructurada y experta en eso. Si no lo es, pues no puede hacerlo. Y si es persona natural, menos porque va a ser un escenario de simulación. Entonces, insisto, a nuestros clientes y a las compañías que están formalmente establecidas, pues no les pega tan duro, porque es un tema de no simule relaciones laborales a través de contratos de prestación de servicio. Válido, no lo hago. Pero cuando uno mira la realidad de país y se encuentra con una situación donde la informalidad del contrato de prestación de servicios, entre comillas, es el primer paso para la fuente de empleabilidad, es el primer paso para la generación de ingresos, para aportes al sistema de seguridad social, y que seguramente ahí es un tema de, como estamos arrancando, compartamos esos gastos, y que puede ser criticable y cuestionable desde muchas perspectivas, sí daba un fortalecimiento tanto a las fuentes de empleo como a las fuentes de promoción de la economía nacional. O sea, esa plata que genera pues se inyecta a otras cadenas de la producción de otras actividades y al final lo que hace es
generar más consumo y aumentar pues la economía del país. Entonces, pues sí creo que ahí hay un golpe importante, sí creo que ahí ataca a muchos emprendimientos y a las microempresas que están arrancando en ese compartir costos. Yo esperaba una reforma que tuviera ese capítulo de emprendimiento para generar esa flexibilidad. Incluso en el análisis que antes de que se presentara la reforma, yo siempre pensaba eso, cómo lo que pide a gritos el país muchas veces es flexibilizar, no fortalecer las protecciones y las restricciones. ¿Por qué? Porque lo que queremos es precisamente formalizar a aquellos que van arrancando, pero dándoles un empujón. Y ese empujón, pues finalmente era una flexibilidad jurídica para esas microempresas que pudieran compartir costos con su empleador. Y darle otra connotación, darle otras prestaciones, pudiera haber fomentado mucho esa formalidad cuando la empresa vaya creciendo. Ir creciendo de la mano, que es lo que uno dice cuando habla de emprendimientos. Pero bueno, creo que ahí va a estar un escenario también de mucha crítica. El viceministro lo decía siempre que eso estaba ligado al sector público. El sector público son los más abusadores de esa figura, no tanto en el sector privado. Entonces, ellos quieren cambiarlo y así estaba en la exposición de motivos y en todas las reformas, en todos los borradores de reforma, pero al final quedó para el sector privado también. Entonces, la mirada nos va a crear mucho riesgo en un sentido de aplicación a estos emprendimientos. No sé si el sector público ocurra porque, nuevamente, más allá del texto bonito, la realidad es quién quiere demandar al Estado por estos motivos y si eso es una dinámica normal en el sector público para trabajar, que sí lo es. Contratos de aprendizaje. Para pasar rápido y que no nos quedemos mucho tiempo, lo resumo. Luego, doctoras, ustedes si quieren dar alguna opinión la dan, pero creo que coincidimos en que el elemento de mayor relevancia en los contratos de aprendizaje es su laboralización. Van a ser contratos de trabajo especiales, entonces lo que hace es crearnos ese costo adicional con los aprendices. Más allá de eso, pues creo que lo abrió, ya no solamente está limitado a los SENA, entonces siempre estaba esa división entre la pasantía o no pasantía académica, esa discusión interna si el convenio podía funcionar para sustentar una actividad que no fuera laboral. Ahora lo que regula es cuál es el contrato de aprendizaje, puede ser SENA o no puede ser SENA, y es un contrato laboral especial, por lo tanto habrá que pagar salario y se entiende celebrado a término fijo por tratarse de una actividad específica. Natalia, reforma en temas de jornada laboral, dominicales, festivos, diurnos y nocturnos. La titulamos ahí como una regresión laboral. ¿Por qué crees que hay una regresión laboral ahí? Hay una regresión laboral porque habíamos modificado la jornada diurna de 6 de la mañana a 9 de la noche y nos devolvimos a horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esto en el capítulo de incrementos y de sobrecostos a los empleadores lo vamos a ver un poco más en detalle, pero realmente el efecto práctico es que estas empresas que necesitan atender, trabajar, tener trabajadores a su disposición hasta las 9 de la noche o más, pues obviamente les va a incrementar sus costos, básicamente. Lina. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Digamos que, y esto es una crítica general al proyecto, digamos que se queda mucho en aumentar prerrogativas y eso está bien, digamos que también sabemos que puede haber una deuda histórica con muchos trabajadores. Sin embargo, no nos da muchas alternativas y lo cierto es que esta reforma puede tener un impacto en totalmente lo contrario a lo que busca y es generar mayor informalidad. Este es un incremento de costos importante. Digamos, sobre todo en el recargo dominical, pues ya va a pasar del 75 al 100%. Sin dudas, las empresas que tienen operación sin solución de continuidad, por ejemplo, fábricas donde trabajamos 24 horas al día, pues vamos a tener un impacto negativo en el aumento del costo de un trabajador que está ahora incluso menos tiempo, porque sabemos que la jornada laboral está disminuyendo gradualmente hasta las 42 horas, sino que además la hora va a costar aún más por el aumento de los recargos. Y pues por esta flexibilidad que en su momento se había dado de considerar la jornada nocturna a partir de las 9, ahora volvemos literalmente cuando el sol se oculta ya desde noche para el derecho laboral. Entonces, digamos que sí comparto esa definición que
le hemos dado a este capítulo y es una regresión laboral que seguramente va a tener impacto en generar mayor informalidad. Ay, quería complementar una cosa y es que como desde el punto de vista práctico del ciudadano de a pie, pues puede ocurrir que haya establecimientos de comercio que en lugar de trabajar hasta las 9, trabajen hasta las 6 y al final el consumidor no va a tener tiempo, no sé, para comprar una cosa en un supermercado, etcétera, porque lo que va a hacer el empleador es ahorrarse el recargo y cerrar más temprano y el ciudadano pues no va a poder ir a tener acceso a los productos. Entonces creo que Y también es un efecto hay un práctico. tema cultural y económico de por medio muy fuerte y es váyanse a dormir temprano, pasen en familia, descansen, apaguen los negocios. Y eso pues sí es una regresión muy importante en ese tema de consumo que mencionabas, estoy totalmente de acuerdo. Somos el país que más madruga según por ahí una investigación o un reporte de la OCDE que se hizo viral. Y pues sí, trabajamos un montón, eso para mí es una gran virtud a nivel país. No somos eficientes y ese es un gran defecto, entonces la eficiencia debe buscarse, pero la eficiencia es un tema cultural, no creo que sea y obviamente también tecnológico y de inversión, etcétera, pero para personas trabajadoras tiene que ser un tema de orden cultural. Nos volamos, doctoras, el tema de las temporales, entonces me devuelvo rápidamente. Ahí también hubo un cambio eh, relevante atado a la de servicios y tal vez por eso nos lo volamos, y es que tampoco se puede contratar servicios temporales para actividades que sean propias de la compañía. Ahí, por ahí estuve escuchando a unos colegas que tienen una posición que mencionaba que eso quiere decir que yo ya no voy a poder reemplazar licencias o periodos de vacaciones porque pues son actividades mías a pesar de que las esté reemplazando. Mi opinión es que no, mi opinión es que la reforma lo que menciona es que esas actividades pues tienen un límite que está ligado a la licencia o a las vacaciones y una vez se acabe pues sigue siendo temporal esa necesidad. La necesidad no es tanto lo que desarrolle el trabajador, sino la necesidad de cubrir el tiempo del trabajador ausente. Lo que me va a limitar es la de prestación de servicios. Ustedes saben que en el numeral tercero decía picos de producción, consumo y para la prestación de servicios. Y ahí todos se metían para contratar temporales, a veces para suplir una limitación de headcount. Entonces ya eso no va a existir. Ahora yo ya no voy a poder hacerlo y es la única limitación que le veía a las temporales. De resto, pues y sigue la misma línea de lo que les dije, hacerlo bien. O sea, uno debe contratar las empresas de servicios temporales para hacerlo bien. Si lo hace mal, está expuesto a una multa o está expuesto a que se considere que es su trabajador. Y pues ahí hay un tema de administración de riesgo con el que siempre hemos convivido. Punto también para efectos de las temporales y que les va a generar un impacto fuerte a su actividad, es que todos los beneficios y salarios de la empresa usuaria, de la que recibe el servicio, deben aplicarse a los trabajadores en misión, es decir, a los trabajadores de las temporales. Lo que quiere decir es que me va a costar lo mismo que me cuesta un trabajador tradicional, más el IU o el porcentaje de utilidad que usualmente me cobran, que puede ir entre el 7 y el 18, que es el margen amplio en el que se mueven las empresas de servicios temporales. Entonces, para efectos de costos, pues muchas empresas van a decir, venga, me cuesta lo mismo, más un 18% que tengo que pagar por IU, tal vez lo contrato directo. Y ese es el objetivo de la norma. Entonces, ¿quién va a saltar ahí? Las temporales. Las temporales van a decir, esto me afecta porque me incrementa los costos y me hace poco rentable mi negocio. Y es verdad, entonces, dependiendo del lobby que empiece a desarrollarse desde esa perspectiva, pues nos encontraremos con situaciones de mayor o menor control. Seguimos con automatización y descarbonización, trabajo futuro o desempleo formal. ¿Qué opinas, Lina, de esa afirmación o pregunta? Pues realmente siento que, y sobre todo esta sección, trabajo futuro o desempleo formal, pues realmente no presenta mayor novedad, y creo que esto lo discutíamos internamente, y es, realmente no se presenta un enfoque que le permita a los empleadores favorecer ese cambio de estructuras de producción actuales. Entonces, si realmente lo que estamos planteando es
por ejemplo, acá como lo tenemos en nuestra presentación, que no vamos a poder reubicar a alguien si se elimina su puesto de trabajo, pues lo que estamos favoreciendo es terminar los contratos de trabajo, que estas personas que por la naturaleza propia del sector económico donde están prestando servicios se elimina su posición, pues lo que está favoreciendo la reforma es que pues, se pierdan esos puestos de trabajo definitivamente y no se den más alternativas. Entonces, de acuerdo y con esta tesis que manejamos, eso es desempleo formal. Básicamente los están condenando a ya no tener una alternativa laboral en esa industria en donde han seguramente muchos de ellos trabajado durante mucha o una porción bastante amplia de su experiencia laboral. Entonces, digamos, esto es uno de los puntos que tampoco me gustan tanto de la reforma como está. De nuevo, y todo esto, y como le decía Mauricio, hay que tomarlo, como decimos los abogados, con beneficio de inventario, esperar a ver qué sucede en la discusión legislativa, ver cuál es el texto final que se aprueba, pero de momento no comparto mucho lo que se plantea en esta sección. Sí, yo creo que no hicieron nada. Al principio, como arrancaba, en los primeros borradores se pretendía hacer algo y se daba como una especie de requisito previo, incluso involucrar al Ministerio del Trabajo, y luego terminó hablando pasó por pedir autorización cuando haya despidos masivos, lo cual es como siempre ha sido algo necesario. O sea, si voy a hacer despidos masivos o despidos colectivos, como técnicamente se llaman, pues tengo que ir al ministerio. Entonces no me dijiste nada. Y si lo voy a hacer por temas de descarbonización, pues tendrá una razón técnica que es la misma que se preveía desde un inicio con el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, creo que no hizo nada. Lo único es que eventualmente el Ministerio del Trabajo pues va a mirar si realmente usted pudo reubicar o no al trabajador. Y todos los escenarios de automatización y descarbonización pasan por la tarea de eliminar labores, porque pues se supone que cuando estamos hablando de la descarbonización es algo que quieren eliminar, entonces se eliminarán labores y pues la reubicación será muy compleja. Creo que acaba de haber un escenario importante de desempleo formal. Lo miraremos más adelante para ver cómo que... Acá hay una pregunta bien interesante de Nelson Montezuma, que nos dice cómo entendemos las labores permanentes en tantos apartes que la norma señala. Es bien difícil porque usa términos extraños la reforma. Lo hablábamos antes cuando estábamos preparando la charla, que dice, por ejemplo, las causales de terminación según establezca la legislación. Si uno quiere ponerse un poco milindroso, diría, ¿cuál legislación? ¿La laboral? Porque si yo dejo la legislación en genérico, pues me estoy abriendo a todo el estatuto normativo que existe en Colombia. Y esas labores permanentes, que no las define tanto permanentes, sino que habla de actividades esenciales de la compañía o actividades directas de la compañía, pues yo siempre las he definido de forma contraria a cómo se define la actividad accidental o transitoria, que está en el artículo 6 del Código Sustantivo para esos contratos, y es todo aquello que no sea propio de mi giro de los negocios. Pues todo aquello que sea propio del giro esencial de mis negocios, pues sí nos vamos a encontrar en un escenario de actividad que no sea considerada permanente. Es bien complicado porque sin duda sí abre un margen importante. Las actividades permanentes no están desarrolladas, las accidentales o transitorias, entonces por exclusión uno debería concluir que lo que no es accidental o transitorio pues será permanente. Esto ya lo miramos. Trabajadores en plataformas digitales, formalidad o informalidad. Lina, cuéntame qué opinas, que tenías muchas quejas de eso. Sí, digamos que, y la risa es precisamente porque internamente nosotros ya hemos discutido un montón este proyecto, y sobre este punto yo decía, este es el que menos me gusta de la reforma. Lo principal, y es creo que una crítica de esta lectura, de nuevo, sin que tengamos ya un proyecto final aprobado, es que estamos suponiendo que estos trabajadores sí o sí deben ser vinculados como trabajadores dependientes. No sé si ustedes recuerdan el principio o cuando estas plataformas empezaron a volverse o viralizarse en Colombia, y es que la alternativa era
en tu tiempo libre, ven y trabaja y haz esto, entrega este pedido, pero ahora se ha convertido a tal punto, y esto por muchas circunstancias, que para muchas personas es su trabajo de tiempo completo, pero no para todas. Entonces, la reforma lo que plantea es, cuando sea un trabajador de plataforma digital que cumple con servicios de entrega, va a tener que contratarse como un trabajador dependiente. Y aquí es una perspectiva también teórica, que es una de mis principales críticas, y es, para que exista relación laboral, se supone que uno de los elementos esenciales es la subordinación. ¿Hasta qué punto estas personas van a estar subordinadas? Si pueden elegir cuándo se conectan, si pueden elegir qué servicios tomar, pero lo que plantea la reforma es, no, a pesar de estas condiciones, usted, plataforma de servicios digitales, va a tener que contratar a estas personas directamente. Además, pues las va a tener que afiliar a Seguridad Social, lo cual sí es algo necesario. Es decir, habíamos visto una crisis importante de personas que prestaban sus servicios a estas plataformas y se accidentaban y no tenían quien les respondiera. Sin duda, ese era un vacío importante que tenía que tratarse en los proyectos de reforma, pero no compartimos la manera en la que se realiza, porque básicamente le está poniendo a la empresa una carga importante sin necesariamente recibir un beneficio correspondiente por parte de los trabajadores. Asimismo, yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. El impacto, este es uno de los puntos que más impacto a nivel económico genera. Si yo, como plataforma de servicios de domicilios, sea la que sea, voy a tener que afiliar a esta persona que entrega los productos a Seguridad Social, le voy a tener que reconocer prestaciones sociales, además lo voy a tener que contratar de preferencia con contrato a término indefinido. Sin dudas me va a cambiar el costo de un domicilio de manera astronómica. O sea, no tengo una cifra clara, pero podría pasar de un domicilio de 5.000 a 20.000 o algo así, porque la carga realmente es importante. Si es que esas compañías se aventuran a migrar a este esquema formal, o si definitivamente dicen, no, yo acá no ingreso, cambio mi esquema de negocio y pues ya no es atractivo para mí con estas nuevas reglas del juego. Sí, no hay mucho tampoco que abordarle a eso. No hay muchas empresas y aquí se reguló para las 3 o 4 que existan en ese sector. Entonces, pues, si les parece, seguimos para temas de tiempo. Hay mucha crítica ahí. Salió el CEO de Rappi ayer a decir que pues no era sostenible. Pues ahí habrá un análisis puntual porque no son tantos. Entonces, veremos cómo evoluciona. Es más un tema de intriga, ya de noticias o de interés académico, político, económico, de lo que ayuden o no ayuden estas plataformas. Tenemos varias críticas al respecto, pero no nos vamos a detener en ellas. Trabajo rural, Natalia. Cuéntame, ¿cómo viste este contrato de trabajo rural? Por ahí hay un par de preguntas sobre el trabajo rural, lo cual es interesante. A mí particularmente me gustó, pero quiero oír tu opinión frente a ese tema. Sí, me parece interesante que queden establecidas las reglas del juego para el trabajo rural. Vuelve a invitarnos a trabajar con el contrato a término indefinido si supera un tiempo establecido en este tipo de prestación de servicios. Y pues no, básicamente es una figura que a mí me parece que está bien, que quede establecida y que se organice de esa manera. Y a mí ahí, lo que no me gusta es que excluya a las empresas que hacen actividades agroindustriales, porque es como que el enemigo es la empresa bien formal y estructurada. Ese no es el enemigo, ese es el amigo. Si yo le doy flexibilidad, pues ese amigo es el que me va a generar más empleo. Ahí me choca, o sea, porque ahí está el componente político e ideológico. Esta empresa agroindustrial no puede hacer nada de lo que se establece para el contrato rural. ¿Por qué? Si esa empresa tiene que adecuarse a las condiciones económicas que esté en la región en la que esté prestando servicios. Y ahí va a haber mucha informalidad que se podría formalizar y empezar un caminito, o sea, el que arranque con el contrato rural, con todas las prestaciones y bajo las condiciones y prerrogativas que permitía ese contrato rural, después le permitía escalar a otro tipo de escenarios y uno podía ver crecimientos bien interesantes, por lo menos a nivel de perspectiva futura de un trabajador rural. No, eso no se puede. Entonces ahí no me gustó. Más allá de eso, el contrato rural me pareció interesante porque crea una figura que incluso a partir de ahí se podrían agarrar las mismas de plataformas digitales y es el jornal rural.
que yo lo bauticé como el contrato, el salario integral rural, y es yo pago ese jornal y ahí se encuentra incluido todo. Eso es lo que necesitábamos, ese era el empujón que necesitaba el país y el empujón que necesitaba el sector de las microempresas, que yo deje por lo menos pagar un jornal que sea entendido como todos los pagos, limitarlo a un ingreso y a partir de ahí cuando vaya creciendo, pues ya se pueda formalizar a un salario ordinario. ¿Qué me motivaba eso? La competitividad. Una persona que sea buena, pues si yo no la aumento, no le doy promoción en su trabajo, se me va para otro lado. Eso es lo normal que pasa. Si yo en mi empresa tengo buenos trabajadores y empiezan a generarme rentabilidad y productividad y yo no los haciendo, les pago mejor, se van para otra que les pague mejor. Igual ocurre en plataformas digitales, en trabajo rural, en microempresas, ahí estaba el empuje. No lo hicieron, o por lo menos es un paso inicial que se da a nivel de contrato agro, y esa parte me pareció interesante. Hace referencia a toda la cadena de producción primaria, entonces, pues obviamente limita, como les decía, a esa actividad agro que no tenga formalidad, sino que sea la persona que tiene una finca o una granja grande o lo que sea, pues y que no esté industrializada, sino que tenga trabajadores para esa área, puede formalizarlos, eso está interesante. Creo que lo que vio el Ministerio del Trabajo frente a esta propuesta es algo similar al contrato doméstico, o sea, asimiló al trabajo rural con el doméstico. Parece que es un grave error, porque no es trabajo doméstico, es un trabajo que tiene un objetivo y es generar ingresos a una actividad productiva que puede o no ser industrializada. Esa es mi crítica. Hay uno con esa reforma para trabajo doméstico, todos los que estamos conectados seguramente tenemos o conocemos a alguien que tenga trabajo doméstico. La propuesta de la norma es registrar y depositar ante el ministerio. Entonces vamos a tener más control por parte del ministerio para efectos de esa actividad doméstica. Ahí también hubo una mejora. El primer borrador de la reforma decía que todos los contratos de trabajo se tenían que registrar y depositar ante el ministerio. Y eso ocurre en otros países, en Colombia no, y eso es una posición de control muy grande que no me gustaba, pero ya quedó eliminada. Entonces, perdón ahí mi paréntesis político, pero creo que al final funcionó como se estableció. El contrato agro, pues creo que va a arrojar muchas soluciones. Si supera las 27 semanas, pues se presumirá contrato indefinido y adicionalmente, cuando yo tenga una actividad que sea estacionaria, por ahí hay una pregunta de eso, pues yo voy a poder utilizar un contrato que tenga esa duración por esa necesidad estacionaria o por situación cíclica o periódica, que me dice la ley. ¿Qué ocurre? Que el trabajador que tuve vinculado en ese periodo tiene un derecho preferente. ¿Qué significa el derecho preferente? No tengo ni la más mínima idea, ni el legislador la tiene. Eso vendrá después con decretos reglamentarios seguramente, o me imagino a alguien peleando el derecho preferente, no sé cómo, no sé si le van a dar un símil al tema societario, pero pues en principio lo que uno pensaría es que si tengo 3 personas para contratar y una ya estuvo conmigo en un ciclo estático, pues a ese debería preferirlo. ¿Qué ocurre si no lo prefiero? No sé, porque tampoco quedó claro. Pues ahí hay un saludo a la bandera chévere, pero que creo que irá desarrollándose poco a poco. Eso como que quedó al final metido y por eso no lo desarrollaron. Uno se da cuenta a qué le dieron más esfuerzo. Acá está pues el escenario de trabajo rural, no está incluido dentro del jornal agropecuario el trabajo suplementario, se debe hacer una afiliación y cotización bajo modalidad parcial, ahí va a haber un decreto reglamentario que lo organice. ¿Qué me gustó? Y perdón que me tomé la palabra en este punto, para darle celeridad al punto final. Que cuando yo tenga trabajadores que estén viviendo en el lugar de trabajo, la casa dentro de la finca o dentro de la zona de labores, pues yo tengo que garantizar condiciones locativas mínimas, botiquín de primeros auxilios y hacerme cargo de las reparaciones. Para mí es lo básico. Y dice, tiene que garantizar agua potable. Por supuesto que sí, eso es lo mínimo que uno debería hacer. Garantizar agua potable no es crear un acueducto. Si usted no tiene la posibilidad de tener el acueducto, pues ponga botellones de agua y usted va a tener ahí una garantía de agua potable. Eso es lo mínimo. O sea, ahí sí
hay un componente social importante, rescatable, que creo que todos deberíamos hacer, y es, pues, las personas que vivan en el lugar de trabajo, pues tengan techo, que en la medida de lo posible no se le filtre el agua, que tengan piso y que puedan tener acceso, pues, a agua potable, que además si es tu trabajador y no le das agua potable y se te enferma, pues vas a tener el problema de la enfermedad laboral y de la culpa patronal. Entonces, a pesar de que haya muchas críticas, ahí yo creo que todos deberíamos partir de la base que esos mínimos deberían garantizarse. Equidad y reducción de brecha. Lina, adelante. Listo. Conversábamos internamente que este capítulo tiene un par de asuntos interesantes. Lo que nos dice es, básicamente, y esto muy concreto y muy práctico para las personas que nos están viendo, y es, vamos a tener que conceder permisos remunerados para las personas que tengan hijos y tengan actividades escolares. Esta era una pregunta muy recurrente de todos nuestros clientes. ¿Y tengo que dejarlo ir a la entrega de boletines del niño? Nosotros habíamos dicho en principio, no necesariamente, puedes acordar con él que te reponga el tiempo. Ahora la propuesta de reforma lo contempla ya como una obligación, permitirle al trabajador que vaya a estas actividades escolares. Y hay otro tema muy interesante que en principio podría ser polémico y es conceder los permisos cuando las trabajadoras tengan su ciclo menstrual y tengan dolores fuertes y tengan endometriosis diagnosticada. Van a tener derecho a tener una licencia por ese ciclo menstrual que están sufriendo en ese momento. Pero Vamos ahí a hay ver mucho sentido común, ¿no? O sea, la persona que tiene que ir a recibir las notas, pues, tiene que ir. O sea, uno reponga el tiempo, pero tiene que ir. Y pues si una trabajadora tiene algún inconveniente, un dolor por ciclo menstrual o por una enfermedad, pues tiene que atenderlo. O sea, ahí hay mucho sentido común. Hay gente que se queja, no. Esas son las vainas mínimas que uno tiene que garantizarle a sus trabajadores para que sus trabajadores sean felices. Sí, pero digamos que ahí el tema es que se vuelve un poco subjetivo porque pues, ¿cómo sabemos hasta dónde da el dolor abdominal, de qué se trata el dolor abdominal? O sea, se vuelve un poco de difícil manejo. Sí. eh, Y el pero pues, abuso, pues es que la persona claro, es que la persona que te dice, oye, tengo dolor y se quiere ir porque se quiere ir, perfecto. Si se vuelve constante, pues entonces ahí está el tacto, la medición interna, y uno sabe cuando el trabajador quiere abusar o quiere de forma mañosa obtener un beneficio que no le corresponde. Disciplinario. Entonces, y no será un acoso laboral, es un tema de investigación de realmente qué te ocurre, o ve al médico. Entonces, los seguimientos son distintos. Si yo tengo una trabajadora que constantemente me está planteando sus dolores, le pido por favor que vaya al médico para que tenga los controles adecuados e identifique cuál es la fuente de ese dolor. Y si yo empiezo a ver que está generando un perjuicio a mi actividad, pues empiezo a tratar de controlarlo. No es con objetivo de hacerle daño, es con objetivo de que sea real. sí, o sea, el permiso lo va a empezar a pedir cada 28 o 29 días más o menos, que se repite el Eso es contrato. importante en términos de costos laborales. Sin dudas puede que tenga un impacto negativo en la contratación de Obvio. mujeres. Y pues, de nuevo haciendo un recuento, y es, como empleador vamos a tener que asumir todas las licencias que ya estaban contempladas en la ley. Adicionalmente, todos los días festivos que tenemos en Colombia, que pues, en nuestro país es una porción importante del año, los festivos frente a otros países. Y además, estas nuevas licencias, las citas médicas, el cuadro menstrual y las obligaciones escolares. Entonces, es importante para nuestra planeación anual de costos tener eso en cuenta. Perfecto. Hay un tema de obligaciones y prohibiciones que nos va a generar algo, a un impacto material para que lo tengan en cuenta todos los asistentes, y se elimina la posibilidad de terminar el contrato de trabajo, esa causal, ese numeral sexto que uno ponía, la falta grave en el contrato de trabajo, quedó por fuera. Esa ya no se puede utilizar. O sea, yo ya no puedo terminar el contrato si hubo una falta grave establecida en el contrato de trabajo. Me dice que establecida en el reglamento de trabajo. Entonces yo siempre les decía, oiga, el reglamento de trabajo es el documento más legal que existe, trate de no tocarlo, trate de no ponerse creativo para no crearse contingencias. Luego cree políticas,
o incluya en su contrato de trabajo obligaciones especiales, para el reglamento simplemente ser una formalidad. ¿A qué nos lleva el ministerio con esto? A hacer el reglamento de trabajo un documento más dinámico, porque yo ahí sí puedo establecer por cada cargo cuáles son las faltas graves y a partir de ahí poderme sustentar la terminación potencial. Eso es interesante, es para efectos de claridad, el reglamento de trabajo es público para todo el mundo, pero me obliga a mí a reformar mi documento. Entonces, creo que una de las consecuencias a partir de la aprobación de la reforma del código será modificar reglamentos de trabajo de manera masiva y con un análisis más puntual. Ya no va a ser tan legalista, sino que uno va a poder incluirle aspectos adicionales en el documento que le sirvan para luego tomar decisiones disciplinarias o determinación del contrato con justa causa. Natalia, ¿qué Eh, opinas de la evaluación objetiva del trabajador? Perdón, yo iba a hacer un comentario era sobre el acoso, y es que a mí me parece importante mencionar que en términos del acoso, el cambio importante es que ahora se constituye acoso una conducta única y no necesariamente repetitiva, y como estaba establecido antes, es que debía ser una conducta persistente y demostrable. Ahora con una única conducta se considerará acoso, eso es importante. Y lo otro es que amplió los escenarios. Antes solamente se refería a las relaciones laborales, ahora con terceros, proveedores, mejor dicho, cualquier tipo de relacionamiento que tenga algo que ver con la relación laboral, pues se entenderá como acoso laboral, lo cual pues a mí me parece un poco exagerado, pero así está el proyecto. De acuerdo contigo, pero también es una realidad. Entonces, mucha gente se salía por la tangente con decir, se presenta una situación de acoso entre la persona de seguridad o de servicios generales. Ah, no, ese no es mi trabajador, entonces eso no existe. En realidad sí existe porque son trabajadores que están en un ambiente de trabajo dinámico. Entonces, ¿por qué no lo trato como por el comité de convivencia? No, porque entonces puedo desvirtuar la naturaleza de la relación laboral. Olvídate, eso no te desvirtúa la naturaleza de la relación laboral, eso es lo que te creas conciencia de protección al ambiente de trabajo. Y eso es algo que uno podría hacer. Entonces, nuestras recomendaciones en esos casos era trabaje con el comité de convivencia suyo y el del empleador y arme un híbrido para tratar ese tema. Funciona y eso mismo podremos hacerlo porque al final el propósito de las conductas de acoso laboral no es que no existan, sino que no se toleren, porque ese tipo de conductas son inherentes al ser humano. Y creo que eso no se, a pesar de que el título lo diga, eliminación del acoso, eso no va a ocurrir. Eso está insertado en el ADN de todas las personas, algunos para bien, otros para mal, algunos en exceso, otros no, pero lo que no debe hacer es tolerarse. Y eso es algo que está ligado al ambiente de trabajo y no al vínculo contractual. Entonces, cuando yo modifico eso, creo que doy un punto positivo. Es exagerado en algunos puntos, pero creo que al final me ayuda a tomar decisiones de fondo sobre qué trabajadores me afectan o no el ambiente de trabajo. Licencia de paternidad se va a aumentar. ¿Cuánto tiempo, Lina? ¿6 meses? Estás en mute. Creo que te perdimos. Entonces, Natalia, háblame tú de la licencia de Hola, paternidad. ¿me Sí, oyen? sí. Sí, ok. Sí, la licencia de paternidad va a tener un aumento progresivo y la idea es que para el 2025 tengan derecho a la licencia de paternidad hasta por un total de 12 semanas. Para el 2024 van a ser 8 y para el 2023 va a aumentar en 5. Listo. Y luego viene el tema de jornada flexible por cuidados familiares, en los que se puede hacer la solicitud de estas jornadas al empleador. Hay una obligación de escuchar al trabajador y revisar esas causales y con base en eso realizar los acuerdos. Pues eso es interesante, eso es simplemente regular una realidad de trabajo. Tengo una necesidad especial, uno lo habla con su jefe y busca un espacio de jornadas flexibles. Creo que toda la norma está hecha para estos escenarios de máxima formalidad. Las empresas sostenibles, nuestros clientes, pero cuando uno dice va a ayudar a la generación de empleo, no. O sea, esas pequeñas empresas, esas microempresas que necesitan el empujón y el apoyo,
no está mirando la norma para eso. O sea, aquí sí la reforma se bautiza social, pero dejó de mirar a las empresas pequeñas y empezó a mirar a las élites, como se dice desde el gobierno. Sí, yo iba a decir que, digamos, desde la perspectiva empresarial, nuestra oportunidad está en poder, claramente cuando esto ya deje de ser un proyecto, en poder como establecer políticas internas para evitar abusos en este tipo de prerrogativas que está generando esta nueva ley. Entonces, la oportunidad será a través de políticas y de reglamentos internos poder regular un poco cómo va a ser el manejo de todas estas novedades. Y un punto final, antes de ya terminar y pasar a las preguntas, es aumento del IPC. Primeros borradores, todos los trabajadores tienen que aumentar por lo menos el IPC a 31 de diciembre. Eso era un golpe durísimo. Y muchas personas empezaron a levantar la mano. Creo que eso sirvió para que se modulara. No quedó así, quedó hasta trabajadores de hasta 2 salarios mínimos que tendrán derecho al IPC. Me parece interesante porque son trabajadores de bajos ingresos que van a garantizar esa subsistencia. Pero insisto, está dirigido a las empresas que puedan cumplirlo, a las que tienen el bolsillo y la cartera para hacerlo. Las micro no. Y ahí hay un golpe muy fuerte, pero no quiero seguir contaminándolo del el sentido económico y tal vez político de la reforma, que me parece regresivo. En evaluación objetiva se habla de los criterios objetivos para reconocer esos beneficios. Lina, ¿se te recuperó la voz o no? Entonces, básicamente, y para no dejarlo en el aire, es que esa evaluación objetiva, pues lo que me garantiza a mí es lo que ya ocurría. Yo no debo discriminar a nadie por razones sexuales o por diversidad de sexo. Eso está incluido en la reforma. Ahí ya lo amplían: sexo, gusto, diversidad, todo. Básicamente usted no puede discriminar. Y eso es una realidad. Yo no puedo generar escenarios de discriminación. Entonces, pues se incluye en la norma, queda bonito para mostrar, pero no genera pues un cambio distinto a lo que ya por constitución existía. Yo no puedo realizar actos arbitrarios que tengan un objetivo y es discriminar a una persona por raza, sexo, orientación política, ahorita por diversidad de género, por orientación sexual y todos los escenarios de diversidad que ya son parte de nuestra realidad personal. Con eso terminamos. No alcanzamos a ver el tema de derecho colectivo. Creo que por ahí podemos tener una jornada adicional que la vamos a coordinar, porque mi comentario es: esta reforma está introducida y avalada con perspectivas sindicales. El viceministro tiene pasado en organizaciones sindicales, es un tipo inteligente, muy pilo y muy racional, lo cual en principio lo que me permitía a mí concluir es que recogió mucho de lo que ya existía a nivel de jurisprudencia, aumentó otros puntos de restricción para temas sindicales y darle más protagonismo a los sindicatos. La bandera del Ministerio del Trabajo es la eliminación de los pactos colectivos. Yo creo que eso es algo que va a ocurrir. Se van a eliminar los pactos colectivos y se van a eliminar cualquier documento que tenga como objetivo restringir el acceso a los sindicatos. Ahí va a haber una discusión interesante, pero yo creo que esa es la bandera que tiene el viceministro y por ahí probablemente tengamos puntos de discrepancia. Se crearon unas conductas antisindicales que nos aclara cuando realmente estoy desarrollando actividades que tienen como efecto evitar la afiliación sindical y por supuesto restricciones en temas de sindicato, de huelga y pues por supuesto no podremos concretarlo todo en estos minuticos que nos quedan y creo que es importante pasar a las preguntas. Entonces, excusas, la reforma es bastante amplia y no nos daba para 1 hora y media, que fue lo que programamos. Hay unas preguntas que me parece interesante. Entonces, si me escuchan Ahí ya te nuevamente. escuchamos. Bueno, solamente para complementar y decirles que no se preocupen, que la presentación se les va a enviar a todos ustedes y allí van a encontrar más detalle de estas cositas que no vamos a poder discutir en profundidad en este espacio.
Listo. Entonces, por acá hay una pregunta si se podía contratar a través de un tercero especializado y permanente. Sí, se puede contratar. Se puede tener contrato de prestación de servicios a través de compañías especializadas y que sean permanentes. Es que eso ocurre. Si yo tengo una necesidad de aseo, pues puedo contratarle a alguien que sea experto en aseo. De hecho, debería hacerlo. Yo simplemente traigo a alguien que sepa manejar una oficina, que sepa asear una oficina, y en ese sentido, pues la experta será la de aseo. Lo mismo ocurre con seguridad y vigilancia. Pues yo, ¿a quién voy a contratar? Pues al que sepa de seguridad y vigilancia. Esos son los puntos más claros de la tercerización, y ahora eso se va a extrapolar a nómina, a servicios contables, servicios financieros. Lo que yo no voy a poder tercerizar es la secretaria, la asistente, que eso es donde entraba ese outsourcing light. Entonces, tengo tercerizada a mi secretaria, eso no es real. La secretaria es la persona más subordinada a un área específica de trabajo, entonces ahí no hay nada especializado, y por supuesto sí es permanente y es necesario vincularlo directamente. ¿Cuándo se podría hacer? Pues en esos, por ejemplo, los servicios de propiedad horizontal que tienen un servicio de recepción general, claro, ahí no hay ningún problema porque aplica a diferentes áreas de la propiedad horizontal, pero ya en cada oficina, pues no es posible. Si uno lo hace, administra riesgo y entiende lo que puede ocurrir. Para ser respetuosos del tiempo, vamos a revisar las preguntas que hicieron y tratar de responderlas individualmente a través de los correos electrónicos, o programamos unas reuniones con las personas que estén interesadas. Sé que genera mucha inquietud. El mensaje final es: recuerden que esto es un proyecto de reforma, no es la reforma en sí. Se están cayendo las reformas, entonces, pues, a partir de ahí ustedes se darán cuenta que la cosa política sigue siendo importante. Entonces, ahí habrá muchos movimientos con un objetivo, y es ¿a qué renuncio para dejar pasar? Habrá muchos temas de la reforma que seguramente se modificarán y no van a pasar. Habrá otros que sí. Entonces, pues en ese sentido, trabajaremos sobre la expectativa legislativa. Cuando ya tengamos un texto definitivo, volvemos a tener un evento de estos, ojalá presencial, ojalá en nuestras oficinas o en un lugar donde puedan acceder la mayoría. Lo podemos hacer híbrido para que tengamos una mayor interacción y podamos vernos todos nuevamente con un cafecito, algunos snacks, algo chévere, para que después de eso tengamos una interacción formal e informal, como tratamos que fuera la conversación el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias a todas las preguntas que nos hicieron. Gracias Natalia, gracias Lina, y por supuesto gracias a todo mi equipo laboral que ha estado pendiente de todo este tema para desarrollar no solo la presentación, sino toda la absolución de dudas que ya se empiezan a plantear. Sepan y cuenten siempre y entiendan que tienen un equipo laboral muy fuerte en Gómez Pinzón, que está totalmente actualizado con la reforma y que los va a acompañar en este proceso de migración de la reforma laboral. Vamos a estar con ustedes de la mano. No somos los negativos, somos al contrario los positivos. Entonces los vamos a acompañar siempre a ver en esos retos una oportunidad para generar mejorías o mejorías en procesos de fondo administrativo y de recursos humanos. Cuenten siempre con nosotros y nuevamente muchas gracias por conectarse. Gracias a todos. Feliz día. Gracias a todos. Feliz día.